Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, 20 de octubre del año 2024. Bueno, hoy tenemos noticia un poquito de más allá que de más acá, digo el bobito. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Argentina, Brasil, Cuba, España, México, Puerto Rico, Suecia y Venezuela, entre otros. Estos son nuestros titulares. Oiga pues, oído a la caja. Recuperación territorial del plateado, esto que hay en el Cauca. Fábrica de medios de comunicación y hasta de comunicadores. Oiga pues, pelado, eso creemos nosotros. Noticias regionales, los nominados al premio Sájarov del Parlamento Europeo. Poco presupuesto para los medios de comunicación, lógicamente, comunitarios y alternativos, no para los de la derecha, que comen a manotadas de cualquiera de las toldas, desde cualquiera. Todos los fortalecen a ellos. Posicionada la Universidad de Puerto Rico como la primera en el Caribe, exilia a delincuentes y expulsa a desplazados por la violencia, piratas de la energía eléctrica en San Pablo, reforma laboral e infraestructura educativa, indígenas recuperadores ambientales, cese al fuego, golpe, juego sucio, Pegasus, apagón eléctrico en Cuba, Venezuela y la participación popular, movilización, trabajadores rurales en Brasil. México ratificó carácter público y soberano de la energía eléctrica, Argentina en profunda crisis económica y el deporte, Colombia 4, Chile 0, fecha 10 eliminatorias, Conmebol Mundial 2026 Norteamérica. Ahí tienen pues, querida audiencia, los titulares. Entramos, nos vamos pues de lleno. La semana que transcurre pues se dio una reunión toda cursi con la Alcaldía Mayor de Bogotá y sus entidades. También con participación de la mayoría de los integrantes de la Mesa Distrital de Comunicación, comunitaria, alternativa y lógicamente que algunos entre ellos contrahegemónicos como Clarín de Colombia y Radio Clarín de Colombia. Mientras algunos de mis colegas salieron contentos porque pues que hubieron buenas noticias porque pues sí colocan por ahí un pedacito de dulcecito a la punta de su labio, mientras con las manos le están quitando a usted todo lo que es suyo. Pues resulta de que en esta reunión el suscrito pudo captar fue otra cosa. Por ejemplo, ¿para qué se crean medios de comunicación? Y digo así con certeza porque así lo reclamaron hasta los de los aplausos. ¿De dónde aparecieron tantos medios de comunicación y sobre todo en tan poquitas localidades para asignarles miles de millones de pesos? Escuchen pues, oído a la caja, porque pues esto no solamente lo dice J. Manuel Arango C., Radio Clarín de Colombia, sino que también lo estamos presenciando, aunque por ahí algunas personitas ya se delicaron porque inmediatamente hicimos la nota editorial y escuchen ustedes lo que pasó. Dirección para la gestión del desarrollo. ¿Listo? Entonces, voy a hablar por cada localidad, el número de fortalecimientos y la magnitud a ejecutar, ¿vale? Para el caso de Usaquén van a ser 16 medios comunitarios, para un total en el cuatrienio de 1.150 millones. Para el caso de Santa Fe son 40 medios fortalecidos con un presupuesto del cuatrienio de 1.225 millones. Para USME, 120 medios comunitarios. ¿Sí? 120 medios. Sí, para USME, 120 medios. Para un total del cuatrienio de 4.711 millones. Montibón, 18 medios comunitarios. Para un total del cuatrienio de 843 millones. En Gativá, 30 medios a fortalecerse. Para un total de 4.092 millones. Suba, 25 medios comunitarios en Suba para un total de 4.442 millones y Candia se me va a marcar 20 medios comunitarios fortalecidos para un total de 1.025 millones. El total de estas 7 localidades es de 17.491 millones de pesos. Kennedy no la nombró. Cuestiones, bueno, lo del 10% me parece injusto, doctora. En el decreto 428 que fue consensuado en los pocos que quedábamos de la Mesa Distrital de Comunicación, un año largo hace falta la Mesa Distrital o los medios de comunicación sin esta instancia, pero logramos por primera vez consensuar
el 428, y en ese artículo donde se dice malignamente el hasta el 10%, porque eso tiene su veneno, porque nos colocan el 0.1% y dicen los participamos, era hasta el 10%, pero el problema no radica ahí, es que las alcaldías locales, porque como dice discrecionalidad, lo están cogiendo es para la parte administrativa, crean medios de comunicación algunas veces y forman roscas a través de sus jefecitos de comunicación, y lo digo así, lo estoy grabando y lo van a ver, que forman carteles, forman agencias y solamente va para esas agencias la partecita, la migaja, la borona, o sea, el papel del caramelo para los medios de comunicación. No está quedándole ese 10%, y estamos hablando es del presupuesto de las entidades, no estoy hablando de los operadores. Otra cosa maligna que está ocurriendo en las alcaldías locales, en todas las localidades llegan fundaciones, entre ellas dos destacadas que están demandadas, están en los estrados judiciales porque están robando los dineros que nos corresponden a los medios, pero los alcaldes menores va para gobierno y sus jefecitos de prensa, lo digo sin rubor, sin miedo, se prestan para que precisamente sea esas agencias a los grandes medios de la desinformación que le den el pautaje publicitario que nos está para nosotros, que no es el presupuestado para las entidades, es de los operadores, y de los operadores se lo dan a los grandes medios y esos a los consorcios o a los operadores, y el operador le deja al medio de comunicación alguito, y en la rendición de cuentas los alcaldes menores dicen participamos a 20 medios de los 20 de la localidad, pero ¿con cuánto lo participaron? El operador le entregó al consorcio ese externo el 100% y a nosotros nos tiró por ahí el 0.5% y con eso ya dicen que nos participaron. Bueno, entonces resulta, compañero, y bueno, yo le digo compañero porque pues ya casi seré el alcalde también, es que resulta que la ETV, a la mayoría de los que somos proveedores, nos está negando las órdenes de servicio, pero sí las secretarías distintas nos aburren todos los días con cantidad de boletines para que les publiquemos gratis, y eso se acabó porque nos mandan a coger café con escopeta o linterna. Es que basta que le diga a la ETV, los señores ahí encargados de esa parte de la publicidad, es que sencillamente nos envíen las órdenes de trabajo. Ahí tenían al Jota cantándole la tabla, pero entonces hubieron personitas que se enojaron. Entonces, como se enojaron y de pronto es que ellos no alcanzan a tener la dimensión o no escucharon bien, ahí de cortesía de Clarín de Colombia y Radio Clarín de Colombia, dejamos que vean precisamente lo del CONFIS, que es una resolución buena, no sé, pero ustedes la pueden encontrar en clarindecolombia.info, ahí la encuentran llamada Fábrica de Medios de Comunicación y hasta de comunicadores, creo también, así la pueden encontrar. Entonces resulta que lo que ha leído el funcionario es los beneficiados por localidades. Este documento CONFIS es de los remanentes según lo que interpreta su servidor, que no soy un letrado, no soy jurisconsulto, no soy de esos funcionarios, soy como usted o como yo que vamos a pata, caminando a pezuña y a mazo venteado, papá. Pero lo que le capté al de planeación, cuando lo explicaba, es que son los remanentes de los planes o de los presupuestos participativos que en las vigencias anteriores no se ejecutan, entonces este CONFIS da prioridad y en el siguiente año, en la actual vigencia, entonces acomoda, crea una circular o resolución llamada CONFIS y ahí meten unos recursos y esos recursos sobrantes, entonces se lo dan al dedillo a los que ellos consideran, pero está bien que en las localidades que ellos escogieron de más de 20 en Bogotá y que solamente escogieron a 7, está bien que fueran a esos 7, pero que sean a medios de comunicación reales desde mucho antes de la asignación de los recursos, porque es que no hace 6 meses teníamos la base de datos entregada por el IDEPA para la elección de la Mesa Distrital de Comunicación Comunitaria y Alternativa de Bogotá, y no era cantidad de medios, oiga, pero estos aparecieron como por arte de magia. Oiga, Usaquén, para solo 16 medios, 1.150 millones de pesos. Y usted que me escucha allá, colega de los medios de comunicación comunitario y alternativo, es verdad, usted a conciencia, usted da crédito a eso, que solo para 16 medios les han enviado 1.150 millones de pesos cuando lloran, chillan, nos codean y nos dan pezuña venteada cuando les reclamamos una pauta publicitaria siquiera de 100.000 pesos. ¿Cuántos 100.000 de pesos tendrían que darnos en un año para que sumara esto entre 16 medios de comunicación? Falso. Ahora, Santa Fe para 40 medios de comunicación, 1.225 millones de pesos, como alguien acertadamente le dijo, ¿a dónde están
a dónde están esos medios de comunicación en la Santa Fe. Otra cosa muy distinta es que algunos representantes de medios tengan las redes, sus oficinas editoriales o por lo menos la fachada en este sector de Santa Fe, porque queda el sector político muy cerca al Plaza de Bolívar, a Palacio Nariño, al Congreso de la República. Entonces muchos han trasladado sus sedes de los medios de comunicación para allí, pero no quiere decir que estos medios de comunicación tengan sus sedes en Santa Fe. Usme, para 120 medios, oiga pues, es que aparecieron medios a la lata y a duras penas, usted y yo encontramos 15 o 20, porque los demás han ido desapareciendo en virtud del maltrato de las administraciones públicas. A Usme, para Usme entonces tenemos 120 medios con 4.711 millones de pesos, oiga, cómo quisiera yo estar por ahí en Usme y estar por ahí en Bogotá, ¿no? En este momento comiéndome un tamalcito por ahí en Bogotá, un rolo de dos quilipichines con algo de esos 4.711 millones, oiga papá, aunque sean los 11 palitos, déjenselo aquí a su noticiero Radio Clarín de Colombia, que a diario está produciendo piezas comunicacionales propias sin copia y pegue. Fontibón para 18 medios, 843 millones de pesos les fueron quitando, oiga. Pero pasamos en Gativa para 30 medios, 4.092 millones. Para Suba, 25 medios, 4.422 millones. Oigan esto. Y la Candelaria para 25 medios, 1.025 millones. Esto es como por arte de magia. ¿A quién les sirve estas cuestiones? Es precisamente como les preguntaba por allí. ¿Cómo es que en tan corto tiempo hayan nacido o aparecido, por no decir como mejor debiera ser, fabricado tantos medios de comunicación por las localidades? ¿A calor o expectativa de qué? ¿Acaso de estos recursos que alguien a lo mejor les filtró la información del presupuesto para los mismos? ¿Acaso por el politiquero que ya está adelantando su campaña electoral del 2026 y necesita oxigenarse con dineros no propios y tener sus escuderitos por allí? ¿Pero quién los homologó como medios tan rápido? ¿Cómo se inscribieron tan rápido ante el IDEPAC si hacer eso allí es toda una tortura? ¿Cuál fue la medición usada para la asignación de mayores presupuestos a unos más que a los otros? Pero mi pueblo. Entonces, modificar corriendo este desafuero, incluyendo a las localidades. Pues lógico, compañeros y colegas allá, que esto se puede solucionar. ¿Y cómo se puede solucionar? Pues carajo, volviendo a retomar el fuero propio de los periodistas y no dejarse apabullar por las élites, por los jefes de prensa, porque tienen que rendirles pleitesía a los jefecitos de prensa, más que al burgomaestre. Si usted y muchos apoyaron fue al burgomaestre, y el burgomaestre a última hora nombró un jefecito de prensa porque lo aplaudía mucho. Ahora usted tiene que caerle muy bien a ese jefecito de prensa para que le bote la migaja, le bote la envoltura de un caramelo y así se enoje quien me ha estado amenazando y que dice que me va a investigar por esta nota de denuncia. Por eso la ratifico el día de hoy, 20 de octubre del 2024, diciéndosela a mucha más audiencia. Si se molestaron, señores de la alcaldía de Bogotá, algunos colegas míos y de las distintas entidades, por la noticia que sacamos el mismo 19, que fue solo en Bogotá, pues ahora la tiene como antecedente la opinión pública nacional e internacional lo que ocurre en mi querida Locombia, donde sigue primando la desigualdad, la exclusión. Bueno, nos vamos para otra parte de la noticia, porque esto no es solamente esa. Entonces resulta también que nos venimos ahora con un ligero y apretado resumen noticioso desde la ciudad de Medellín al estilo de Saúl Ignacio Peláez Arango. Audiencia y un cordial abrazo. Lo que ha estado pasando durante estos últimos días a propósito de la recuperación territorial del Plateado, corregimiento del municipio de Argelia, departamento del Cauca, por parte del Estado colombiano, que antes ese territorio era territorio de nadie porque lo administraban fuerzas ilegales que estaban todo el tiempo tras de los negocios relacionados con la hoja de coca y para la producción de cocaína, y que desde el sábado, hace 8 días, el ejército colombiano, lo mismo el resto del aparato estatal, ha estado haciendo presencia permanente en esa zona para conocer las problemáticas de la población,
las problemáticas de toda la sociedad que allí vive y que eso ha marcado un hito pues dentro del gobierno del cambio en el sentido de que esa recuperación del territorio va a ser muy importante para el desarrollo del campo, el desarrollo de los temas de tierra y como se ha anunciado últimamente, el gobierno va a comprar la hoja de coca a los campesinos de esa región porque igual esto tiene que progresar de una manera muy diferente y que ese aparato estatal que ha estado haciendo presencia necesita saber de antemano cuáles son las verdaderas necesidades de esa comunidad y cómo encarar el resto del desarrollo de esa recuperación territorial que es importante para todo el territorio colombiano y que esto muy prontamente debe pasar en otras regiones. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Difícil la situación en la diversificación de la economía colombiana, sobre todo en el sector rural. Ahora nos vamos desde Colombia para Suecia. Pónganle pues cuidado. Los nominados al premio Sájarov, a la libertad de pensamiento del Parlamento Europeo. Nada más ya sabiendo quiénes son los que los nominan, ya sabemos quiénes pueden ser los ganadores. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Suecia. Oiga, ¿qué se me hizo? José Cheo Sánchez. Adelante, José Cheo, lo escuchamos. José Cheo. Salud, amigos. La líder de oposición venezolana, las organizaciones de mujeres israelíes y palestinas o el activista azeri de derechos humanos Guba Ibadoglu. Uno de ellos recibirá este año el premio Sájarov a la libertad de pensamiento del Parlamento Europeo. Era de suponer quiénes son los nominados. Oiga, no hay que ser brujo. Siga, Saúl. Designado el jueves por la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento de la Unión Europea. Entre los candidatos que abandonaron se encontraba sobre todo el propietario de American X y fundador de Tesla, Elon Musk, nominado por los dos grupos partidistas de extrema derecha. Por su parte, los venezolanos María Cabrina Machado y Edmundo González Urrutia fueron nominados por los grupos conservadores EPP y ECR, mientras que el socialdemócrata SD y el liberal RE presentaron a los grupos de mujeres Najin Oso Shalom, Mujeres por la Paz, y Nizat Al-Sham, Mujeres del Sol. Ibadoglu ha sido nominado por los verdes. El ganador del premio lo decidirán los líderes de grupos parlamentarios el 24 de octubre. Desde Suecia, para Radio Clarín de Colombia, les habló José Cheo Sánchez. Oiga, creo que es difícil calcular cuál va a ser el ungido como Nobel, ¿no? Muy difícil, sobre todo siendo los candidatos del Parlamento. Cuando mire este Parlamento no dice nada por la masacre en Gaza, contra la invasión a Libia y otras, contra los ataques a Irán e Irak. Solamente reclaman la forma como ellos se defienden, pero no dicen nada contra el criminal Estado sionista de Israel. Eso sí no dice nada. Y entonces un premio Nobel por la libertad de pensamiento. Oiga, bueno, gracias José Cheo. Y ahora nos regresamos de nuevo a Colombia y no es porque querramos ser canzones, pero es que en la misma reunión que les comentaba anteriormente en Bogotá, con la Alcaldía Mayor, sus entidades, Mesa Distrital de Comunicación Comunitaria y Alternativa, entre otros, también un funcionario informó, en la parte final de su intervención irán a escuchar, chiquito el presupuesto, papá, pero mis colegas no lo entendieron, ¿no? Porque basta la sonrisa, la palmadita en el hombro y con eso ya nos dieron lo que necesitábamos. Qué vida. Pero entonces, ¿qué se nos hizo? Oiga, esto aquí está ocurriendo cosas raras.
téngame un poquito de paciencia, dijo el otro, porque se ha sabido perder, ya se los indicamos, ya se los indicamos. Bueno, la cuestión es que en esta reunión, de tanto ir y venir las discusiones, entonces, a último, para rematar, un funcionario dice, pensando pues que aclimataba los ánimos, para algunos sí, porque pues les hablan de un peso y uno que no está enseñado sino a tener simplemente sino centavos, pues cree que con esto ya está todo solucionado, pero mentira, la cuestión es mucho más de trasfondo y así nos lo hace saber les puedo precisamente. adelantar es que una de las primeras instrucciones que nos delegó a nosotros el señor secretario de Gobierno fue generar un proceso de articulación con la Secretaría Distrital de Planeación, particularmente con la Dirección de Evaluación y Política Pública, y se va a desarrollar un proceso de evaluación profundo de presupuestos participativos que por su magnitud, por su tamaño, por su origen, se nos va a demorar un poquito. Seguramente, digamos, en materia de ejecución se van a encontrar muchos, digamos, de estos escenarios de cómo son las mejores maneras para ejecutar los recursos públicos. Sin embargo, digamos, es importante también recordar dentro de este escenario las disposiciones del Acuerdo Distrital 740 en la autonomía en la ordenación del gasto. Resumen, y para no entrar, digamos, en el detalle jurídico, alcalde o alcaldesa local tiene que cumplir un plan de desarrollo local, tiene que cumplir unas metas y tiene que ejecutar unos recursos, ¿sí? En esa medida, presupuesto participativo es un mecanismo de orientación para la ejecución, no necesariamente, y esto, digamos, es un poco un bache que nosotros tenemos quizás comunicacionalmente de la administración pasada, y es que no necesariamente el que propone ejecuta, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Una meta de fortalecimiento a organizaciones, digamos, que seguramente podrá ser ejecutada a través de la organización. Una meta de medios comunitarios quizás seguramente será ejecutada. Un reparche de una vía, un reparche de una calle, seguramente la persona que está priorizando la iniciativa o que está, entre comillas, muy entrecomillado, votando la iniciativa, pues no va a poder ejecutar la iniciativa. Todos, absolutamente todos, estamos desafortunada o afortunadamente mediados bajo las disposiciones de el Estatuto General de Contratación o la Ley 80. Yo sé que es complejo. Desde principio de año nosotros, es una conversación que todavía tenemos pendiente con el IDEPAC, pero queremos apuntarle hacia allá. Nosotros evaluamos, digamos, es un compromiso que asumimos desde acá. Tenemos un recurso muy chiquito, realmente muy chiquito en pauta para... Óiganlo, y esto no lo comprendieron mis colegas la mayoría. Ahí lo dice y lo repite, muy chiquito el presupuesto para pauta para los medios de comunicación. Ah, y entonces, ¿de qué es que se acaloran? ¿De qué es que se enfadan? Porque J. Manuel Arango se está diciendo, porque no estamos inventando nada. Es que lo dicen los mismos funcionarios. Carajo, tengamos dignidad. Entonces, el mismo funcionario y seguimos escuchando. Además que también se dijo algo que era una de las luchas y algo que hemos ganado. Era que si así como nos toca lucharnos en las barriadas, en los presupuestos participativos, consiguiendo la mayoría de votación para los proyectos que de verdad le interesan a las comunidades, pues que en la eventualidad de que uno de nuestros proyectos gane, nos permitan, seamos nosotros los que lo ejecutemos, porque tienen que llegar ejecutores foráneos, externos, pero sí oyeron antecitos, ya no el que propone ejecuta. Tome, fue el segundo sablazo. Sigamos. Presupuesto participativo desde la Secretaría Distrital de Gobierno, pero realmente muy chiquito en pauta para presupuesto participativo desde acá. Tenemos un recurso muy chiquito, realmente muy chiquito en pauta para presupuesto participativo desde la Secretaría Distrital de Gobierno, pero evaluaremos pues con la Oficina Asesora de Comunicaciones, mirar... Pero que es que el J es muy malo, inventa cosas, ¿no? Sí, inventa tener dignidad, no dejarnos pisotear. Digamos, pues cómo podemos nosotros tratar de fortalecer un poquito más el ejercicio con ustedes. De todas maneras, eso sí es algo que es importante y yo acá lo reitero y se los hemos dicho a las alcaldías locales, la importancia, digamos, de los medios comunitarios y los medios alternativos en el ejercicio de la difusión local es clave, ¿sí? Y cerramos el viernes nosotros los registros, se nos viene el ejercicio de priorización o votaciones y volveremos a reiterar el mensaje con las alcaldías locales. Poquito fue el sablazo contra los medios de comunicación y como no lo comprendieron la mayoría de mis colegas,
pues entonces salieron de plácemes a irradiar por las redes sociales de que en una reunión muy amena, que nos fue bien y que nos está yendo bien como el tontico aquel en otro país y la mamá, mijo, ¿cómo va? Mami, estamos triunfando, envíeme para el pasaje, Pailín,biris, pelado, más pelado. Bueno, pero esa es la idiosincrasia de mi pueblo, cuando se pierden los valores, cuando se pierde la dignidad aplaudiendo lo inaplaudible. Aquí cuestionamos, denunciamos al traqueto que sea, no se la rebajamos a nadie. Lo que le debamos, pagamos. Bueno, nos vamos ahora para Puerto Rico. Oiga, posicionada por primera vez la Universidad Pública de Puerto Rico como la primera en el Caribe. Así nos lo hace saber nuestra corresponsal desde Puerto Rico, Berta Lluvert. Ceci, adelante, Berta. Sánchez. Buenos días, audiencia. La semana pasada, una firma británica que evalúa universidades a nivel global, la QS World University Rankings, posicionó por primera vez a la Universidad de Puerto Rico, nuestra universidad pública, como la primera en el Caribe. Pero cuánta ironía refleja este dato, porque desde que el Congreso estadounidense aprobó la Ley Promesa en el 2016, que impuso una Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, se le ha recortado tanto al presupuesto de nuestra primera institución que se perdió el programa de neurocirugía de la Escuela de Medicina por falta de presupuesto. En un país donde escasean los profesionales de la salud y sobre todo los especialistas, esa junta que supuestamente venía a estabilizar la economía luego de que gobiernos corruptos se endeudaran a la colonia por más de 74,000 millones, sin embargo, ha demostrado que su verdadera tarea es la de destruir a Puerto Rico para hacer de esta colonia un lugar mucho más idóneo para que se implementen las barbaridades que respondan a los intereses de capitalistas extranjeros. Y para eso intentan acabar con la institución que no solamente ha sacado de la pobreza miles de familias boricuas al proveerles grados de educación superior, sino que ha sido un importante centro de investigación en diferentes ámbitos científicos y sociales. Es una piedra angular del desarrollo como país. De hecho, por su importancia, en el 1966 se había aprobado la Ley 2 de Autonomía Fiscal para que la universidad tuviera una fuente constante de ingreso. Recibiría el 9.6% de todo el dinero que entrara al Fondo General que recibe el Estado. Desgraciadamente, aunque esa ley sigue vigente, la Junta de Gobierno de la Universidad se convirtió en achichincle de la Junta de Control Fiscal y cambió el plan fiscal de la universidad de manera que la fórmula no sea efectiva y por lo tanto se redujera el presupuesto, incluso a menos de la mitad. Por eso ahora nos unimos al reclamo de la universidad, de toda la comunidad universitaria y del pueblo en general. Exigimos que el gobierno de Puerto Rico respete la ley y reponga el presupuesto a la Universidad de Puerto Rico y que garantice también la autonomía fiscal a la universidad. Desde Puerto Rico para Radio Clarín de Colombia les habló Berta Lluvert. Gracias Berta. Y ahora nos regresamos para Colombia con un ligero resumen al estilo de Saúl Ignacio Peláez. Lo escuchamos. Audiencia y un abrazo. Pequeño resumen de noticias. Primera noticia, viene un nuevo paro minero a partir de este 20 de octubre en las subregiones del Nordeste, Bajo Cauca, Occidente Medio y Norte Antioqueño, ya que los pequeños mineros ancestrales le han dicho al gobierno nacional que no han cumplido con los acuerdos que habían quedado pactados desde abril del 2023 y por eso esta movilización se hace urgente. La segunda noticia, viene una reunión de la Mesa de Cultura de Antioquia para conjurar la crisis que se viene presentando al interior durante mes y medio que esta organización lleva deliberándose, incluyendo a los becantes del programa de gestión cultural de la Débora Arango. Noticia en desarrollo para la próxima semana ampliarla.
Y por último, los eventos relacionados con la cultura afrodescendiente organizados hace 8 días por ICOL, lo mismo que por Corfa, son eventos muy característicos donde se han tocado muchas problemáticas del sector y que han dejado muy buenas luces y muy buenos efectos culturales. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Ahora nos regresamos para España. Europa exilia a delincuentes y expulsa a desplazados por la violencia. Oiga, injusto esto, y ya sabrán por qué esta afirmación. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, André Aveledo Fernández. Adelante, André. Europa continúa dando pasos de gigante hacia el fascismo. Parece mentira que ahora en política de inmigración Italia se atreva a lanzar a poner en práctica la idea de contratar a terceros para que construyan cárceles donde enviar a los inmigrantes que llegan a Europa en busca de asilo, huyendo de guerras, huyendo de hambrunas o huyendo de conflictos, muchas veces provocados por el propio Occidente. Pero es así, eso es lo que pretenden. Han llegado a un acuerdo con Albania para construir allí cárceles donde meter a estas personas hasta decidir si son expulsadas o si se les da asilo. Estarán allí por tiempo indeterminado, porque la legislación europea y de los países europeos no permite cometer semejante barbaridad contra los derechos humanos. Una persona, por no tener documentos, no es un criminal. Una persona indocumentada no está cometiendo un crimen. Y aquí se pretende ahora tratar como a criminales a gente que simplemente huye de la miseria o de la guerra y está buscando una vida mejor. Es realmente vergonzoso los pasos que está dando la Unión Europea en cuanto al trato a estas pobres personas. Pero es más vergonzoso aún pensar lo que ha pasado, por ejemplo, en nuestro propio país, en el Estado español. A Edmundo González, el opositor de ultraderecha, le hemos dado asilo político a pesar de saber que en su momento participó en la Operación Cóndor en El Salvador, donde se asesinaron a maestros, a estudiantes y a jesuitas españoles, mientras se lo negábamos a un saharaui que tiene a toda su familia en la cárcel por luchar contra la ocupación ilegal del Sáhara Occidental. Se lo negamos y se lo vamos a entregar a Marruecos, sabiendo que seguramente se ha encarcelado y torturado. Así de hipócrita es la Europa. Desde el Estado español, para Clarín de Colombia, les habló André Aveledo Fernández. Gracias, André Aveledo Fernández. Es la contradicción. Claro, son las leyes de la derecha para beneficio de la derecha, lógicamente. Como ellos son los que legislan, pues ellos no se condenan. Imagínense, al famoso de Venezuela que anda por ahí discutiendo y que está por ahí en Europa, a él sí le dieron asilo de una vez. Cuando tiene ese prontuario de qué fue lo que hacía cuando era funcionario de un alto organismo ahí lo escucharon para no decirlo su servidor. Mientras que sí le niegan el asilo a los desplazados por la violencia, a los migrantes que van huyéndole a la muerte, al hambre, a los asesinatos, a todo, entonces a ellos sí se la niegan, son capaces hasta de echarlos al mar, con tal de desaparecerlo ahí, pero entonces a los golpistas y demás, a eso sí, bienvenidos. Esa es la contradicción de mi querida planetoide Tierra. Oiga, y nos vamos ahora para el Brasil. Los piratas de la concesión privada de energía eléctrica en São Paulo. Oiga, pero es que los problemas siguen por todas partes, no es que Radio Clarín de Colombia hizo un noticiero, se los consiga, se los compre, se los busque, no. Oigan lo que pasa en Brasil, así nos lo hace saber nuestro corresponsal Bruno Lima Rocha. Adelante, Bruno, lo escuchamos. Hola audiencia, seguimos con noticias desde Brasil. Completaron 6 días
yo insisto, con la falta de energía eléctrica en la ciudad de São Paulo, la capital, y también en una parte bastante considerable de su área metropolitana. La concesionaria de energía de distribución sería de energía eléctrica de São Paulo es la Enel, que es una empresa mixta bajo del Estado de Italia. Es una estatal italiana, graduadora transnacional. La Enel, cuando asumió en São Paulo, como toda empresa privada que sale privatizada, que compra una empresa pública, la privatiza, para alcanzar sus marcas, sus límites de rendimiento, ha demitido, llegó a despido a más de justamente personal más experiente. Lo hacen con los noticieros que son contrahegemónicos, de sabotearnos las señales, la emisión de los noticieros. Pero sigamos, Bruno Lima. Porque ya hubo otro apagón más en noviembre del año 2023, de recontractar y contratar a un montón de gente, no hizo nada. Y ahora, con 6 días sin prestar el servicio de luz en São Paulo, dejando a más de 2 millones de personas sin luz, se comprometió a hacer lo que nunca hizo. Hay mucha revuelta en Brasil en contra la privatización de la energía eléctrica y en la jerga brasileña decimos que es la privatería. Son los piratas de los privados. Para Radio Clarín de Colombia, Bruno Lima Rocha. Gracias, Bruno. Gracias, querida audiencia, por tenernos paciencia. Pero ya es más de una vez que nos sabotean la emisión de nuestro noticiero. Ya sabrán por qué. Porque aquí no se la perdonamos, no se la rebajamos a nadie. Pero mientras tengamos una voz de aliento, estaremos enterando a nuestra audiencia. Acorde a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 19, el derecho a informar y a ser informado. Duélale a quien le duela. Bueno, nos vamos ahora a algo que nos estaba reclamando la audiencia. Resumen laboral e infraestructura educativa, pilares para la justicia social, indígenas recuperadores ambientales, cese al fuego, golpe al fuego sucio, Pegasus y algo más, en algo que me estaban reclamando ya hace unos días, como era el resumen muy al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia. Reforma laboral, un esfuerzo por la justicia social. El avance de la reforma laboral en la Cámara de Representantes es uno de los hitos principales de la administración Petro. Con 93 votos a favor y 13 en contra, el proyecto busca mejorar las condiciones laborales en un país con profundas desigualdades. El gobierno defiende que la redistribución de la riqueza es esencial para reducir la desigualdad. Inversión en infraestructura educativa, un pilar para la transformación social. El anuncio de una inversión de 505.000 millones de pesos en infraestructura educativa para universidades públicas reafirma la intención del gobierno de fortalecer la educación superior. La educación es vista como un medio para reducir las disparidades regionales y mejorar el acceso de las comunidades más vulnerables. Esta inversión se suma a otros esfuerzos del gobierno en proyectos de infraestructura, pero la cuestión es si este tipo de inversiones podrá cerrar las brechas históricas en calidad educativa en Colombia. Indígenas como autoridades ambientales, un avance histórico. La decisión de otorgar a las comunidades indígenas el estatus de autoridad ambiental es un paso histórico en la protección del medio ambiente y en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Esta medida no solo fortalece el control territorial de las comunidades indígenas, sino que también les otorga poder para gestionar sus recursos y colaborar con las autoridades estatales. En un contexto donde la defensa del medio ambiente ha sido mortal para muchos líderes, esta decisión marca un cambio significativo en la gobernanza ambiental. Asesinatos de líderes ambientales, una tragedia persistente. El alarmante dato revelado por la ONU, con 248 líderes ambientales asesinados desde 2016, subraya la vulnerabilidad de los defensores del medio ambiente en Colombia. A pesar del acuerdo de paz, estas muertes muestran que el conflicto armado y las disputas por el control de tierras y recursos naturales siguen siendo una amenaza real. El gobierno enfrenta el desafío de garantizar la seguridad en las zonas rurales y proteger a los defensores de derechos humanos. Cese al fuego, un camino hacia la paz.
La prórroga del cese al fuego con facciones disidentes de las FARC es una apuesta más por la vía negociada para resolver el conflicto armado en Colombia. Si bien este es un gesto de buena voluntad, la complejidad del proceso de paz, marcado por crisis recurrentes y la desconfianza entre las partes, sigue siendo un desafío central para el gobierno de Petro. El éxito de este proceso dependerá de la capacidad de ambos lados para mantenerse comprometidos con el diálogo. Golpe, juego sucio. Uno de los temas que emergen es la idea de un golpe contra el presidente Gustavo Petro. Las acciones jurídicas y políticas que están en marcha, como la investigación sobre la conducta del presidente por el Consejo Nacional Electoral, forman parte de un plan para desestabilizar su gobierno. Hay una agenda oculta que busca deslegitimar al gobierno a través de mecanismos que no implican un golpe militar, sino una erosión institucional. Software Pegasus, espionaje y derechos humanos en la mira. Otro asunto preocupante es el escándalo en torno al uso del software Pegasus por las autoridades colombianas. Este software de espionaje ha sido señalado por permitir la vigilancia masiva y la interceptación de comunicaciones, lo que ha generado graves preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y las libertades civiles en Colombia. Las denuncias de que Pegasus está activo en la Fiscalía y fue adquirido, secretamente, durante el gobierno de Iván Duque, añaden una capa de complejidad al panorama político actual. Fin del resumen. Gracias. Bueno, era lo que nos estaba solicitando hace ya 2 meses nuestra querida audiencia. Y ahora nos vamos a lo internacional. Apagón eléctrico, seguimos con las fallas de conectividad porque siempre hay un pequeño saboteo cada vez que estamos colocando noticias así de importancia. Apagón eléctrico en Cuba, Venezuela y la participación popular. Movilización trabajadores rurales en Brasil. Senado mexicano ratificó el carácter público y soberano de la energía eléctrica. Argentina en su profunda crisis económica, entre otros. Y así continuamos pues con nuestro noticiero. Al panorama político actual. Fin del resumen. Gracias. Cuba se enfrentó a un apagón provocado por una avería en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, que desconectó el sistema eléctrico nacional. El presidente Miguel Díaz-Canel ha declarado que el restablecimiento del sistema eléctrico es una prioridad absoluta para el gobierno. La recuperación se está llevando a cabo con la creación de microsistemas energéticos en casi todas las provincias, excepto Artemisa. Los países miembros del ALBA-TCP también se han solidarizado con Cuba, criticando las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, que consideran inhumanas y crueles. Venezuela sigue una línea de gobernabilidad centrada en el fortalecimiento de la participación popular en las decisiones del Estado, reflejada en la propuesta de Nicolás Maduro de destinar el 70% de los recursos al poder popular. Esta medida pretende aumentar la legitimidad interna del gobierno y reforzar la imagen de que las decisiones son tomadas por el pueblo y para el pueblo. Brasil, una movilización del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST, en Brasil pone de relieve las acciones de las mujeres sin tierra en respuesta a la crisis medioambiental. Tras las graves inundaciones en Río Grande do Sul, el MST organizó una jornada de solidaridad en el asentamiento Integração Gaúcha, donde un centenar de mujeres participaron en actividades para reconstruir las huertas agroecológicas que habían quedado devastadas. Este acto refleja el compromiso del MST con la sostenibilidad y la recuperación de las tierras agrícolas mediante la agroecología, además de subrayar el papel central de las mujeres en el movimiento. Además, el MST se moviliza contra el aumento de las tarifas de servicios básicos como el agua y la electricidad, criticando la privatización y el control de estos recursos por parte de las grandes corporaciones financieras. El movimiento defiende la necesidad de una mayor organización política de la clase trabajadora para resistir a las políticas neoliberales y a la explotación de los recursos esenciales por intereses privados. México. En México, el Senado ratificó el carácter público de Pemex y CFE. Con el apoyo de una mayoría cualificada, se reafirmó la soberanía energética del país. El gobierno mexicano se compromete a garantizar que los recursos energéticos del país permanezcan bajo control estatal, asegurando que los beneficios redunden en beneficio de la población y del desarrollo interno. Esta medida refleja la creciente tendencia en América Latina a invertir las políticas neoliberales y reforzar el papel del Estado en la economía.
Argentina. Argentina se enfrenta a una profunda crisis económica, en la que la pobreza y la indigencia alcanzan niveles alarmantes. La huelga nacional en las universidades públicas es un reflejo de esta crisis, ya que los salarios del personal docente y no docente están en su mayoría por debajo del umbral de la pobreza. Fin del resumen, gracias. Bueno, ahí pasamos y nos vamos de nuevo para Colombia. Colombia 4, Chile 0, fecha 10, eliminatorias Conmebol Mundial 2026 Norteamérica, y así al estilo de Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Amable audiencia, un abrazo cordial. En un partido intenso en los primeros 20 minutos del primer tiempo, hasta el cabezazo de Davison Sánchez, que abrió la senda del triunfo para Colombia 4-0 contra Chile, y que el resto de dicho partido, tanto en el primero como en el segundo tiempo, Colombia demostró ser muy superior. La selección colombiana de fútbol logró 3 puntos más en este camino a la eliminatoria suramericana al Mundial 2026 en Norteamérica. A partir del gol de Davison Sánchez, la selección colombiana pudo demostrar lo tan superior en cuanto a juego y en cuanto a dominio tanto de territorio como de pelota, en comparación a un rival chileno que con muchas dudas terminó jugando esta confrontación luego de haber perdido contra Brasil 2-1, y que el resultado en contra en territorio boliviano simplemente es un avatar del mismo fútbol, del mismo deporte, y sobre todo que ese partido en la altura no marcaba la realidad concreta de nuestra selección. 4 goles realizados de muy buena factura, en especial los goles de Luis Díaz, John Durán y Luis Sinisterra, que fueron los goles restantes para sellar un triunfo contundente en la ciudad de Barranquilla y seguir en segunda posición en la eliminatoria, cada vez más cerca de la clasificación al Mundial del 2026 en Norteamérica, y que este proceso futbolístico con el técnico Néstor Lorenzo tiene muy buen pie y muy buen rumbo. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, compañero y colega Saúl Ignacio Peláez desde Medellín. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Nos vemos el próximo día. ¡Felicidades!